El Camino Real en Santiago del Estero. Desde el siglo XVI, en la América hispana, los antiguos caminos incaicos, más otros nuevos que los españoles crearon, ayudaron a las comunicaciones y a establecer relaciones comerciales en este amplio territorio. De este modo, la antigua región del Tucma, conocida luego como el Tucumán, estaba conectada con el Alto Perú hacia el norte y hacia el sur con el Atlántico. El proceso de fundación de las ciudades se realizó de acuerdo a las necesidades planteadas por los españoles. La primera etapa configura Santiago del Estero, fundada en 1553, y desde allí a las poblaciones establecidas en las tierras altas. Salvo Santiago del Estero, el resto de esas ciudades se encontraban cercanas al viejo camino del Inca, es decir, en la zona de los Calchaquíes. Desde Santiago del Estero se dio comienzo a la segunda etapa de fundaciones a través de nuevos caminos direccionados por los llanos, a diferencia del camino incaico. Y así nacieron las ciudades de San Miguel en 1565, Córdoba en 1573, Salta en 1582, La Rioja en 1591, Jujuy en 1593. A la par del proceso fundacional, fueron surgiendo y afianzándose dos nuevas redes camineras. Uno fue el Camino de la Plata, que unía Santiago del Estero con Esteco, Salta y Jujuy, y el otro, el Camino Real, que unía las ciudades de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Estos dos derroteros surgieron durante la segunda etapa de fundaciones y respondieron a los mismos intereses económicos y expansionistas que tuvo el camino del Inca. Durante la tercera etapa fundacional surgió otro camino destacado conocido como el Camino del Palomar, que unía en línea recta a Santiago del Estero con Jujuy. Y más tarde surgieron otros caminos complementarios del Camino Real. El Camino Real es de gran importancia en la historia colonial. Por siglos fue la única vía de comunicación entre Buenos Aires y Potosí. Después de la Revolución de mayo de 1810, fue el paso obligado de las expediciones militares al norte. Fue la vía que tomaron Castelli, Balcarce, Dorrego, Belgrano y San Martín durante las luchas por la independencia nacional. El Camino Real fue transitado por la mayoría de los congresales de Tucumán en 1816 para protagonizar tan magno acontecimiento como lo fue la Declaración de la Independencia. En este camino, que lo encontramos en nuestra provincia, extendiéndose a lo largo del cauce del río Dulce y que une al norte con el resto del país, existía un sistema de postas que eran los lugares de descanso y recambio de caballos de los viajeros. Hacia el norte estaban las históricas postas de Jiménez, Los Miranda, Vinará y Las Palmas. Así se direccionaba hacia San Miguel de Tucumán. Por el sur, su trazado recorría Capital, Manogasta, Silípica, Cimbolar, Ayuncha, Ambargasta, El Portezuelo, y se internaba en tierras cordobesas por Chañar y Pozo del Tigre. Fue tanta la relevancia histórica del Camino Real por Santiago del Estero que actualmente se lo llama la Ruta sanmartiniana. Como atamisqueños, es interesante conocer sobre el Camino del Palomar, que era otro derrotero optativo que unía el norte con Buenos Aires y atravesaba tierras atamisqueñas. Según investigaciones del historiador Héctor Peralta Puig, el Camino del Palomar también bordeaba el río Dulce, desde Capital por Tarapaya, El Corralito, Mojón de Talavera, Departamento Jiménez, y entraba a territorio tucumano por Burruchacu. Por el sur se extendía desde el departamento Capital hacia Silípica, La Dormida, Atamisqui, Cabeza de Hombre, Esquina de Barreto, Tarucapampa, Saladillo, Oratorio, Sumampa y Báez. Se internaba en territorio cordobés en el Río Seco. En Córdoba se lo llamó Camino Real del Bajo para distinguirlo
del Camino Real del Alto, que era el camino hacia Buenos Aires. Ahora, trasladándonos a la epopeya de los protagonistas del histórico Congreso de Tucumán, según fuentes históricas y también anécdotas, la mayoría de los congresales viajó por estos caminos en carretas, otros lo hicieron en caballos y mulas. El viaje de Buenos Aires a Tucumán llevaba entre 20 y 25 días en galera o carreta. El estado de los caminos era penoso y las condiciones eran riesgosas para la salud por el peligro de los ataques de indios o de bandidos. Existían alojamientos para los viajeros, pero no fueron suficientes para hospedar a todos. Los canónigos se alojaron en conventos, el resto de los diputados lo hizo en casas de familia y algunos incluso en la casa histórica, que contaba con algunas habitaciones. Las noticias llegaban a través de los chasquis y así se fue difundiendo el Acta de la Independencia. Los chasquis eran el correo de la época. Al igual que hoy, las vías de comunicaciones en aquel entonces eran de vital importancia para la conexión entre regiones y ciudades. El Camino Real cumplió con esa función en nuestro territorio colonial y posteriormente en la etapa independentista. No olvidemos que somos parte de esta historia.